¿Qué tal, familia señalera? Bienvenidos al Área X. Esta noche vamos a recopilar algunos de los invitados que hemos tenido en las instalaciones secretas. Así que estamos conectados para ver en este sábado varias de las intervenciones de nuestros amigos que han decidido encontrar el camino hasta el Área X y dejar aquí sus archivos y reflexiones respecto a diferentes fenómenos y cuestiones relacionadas al misterio. Así que prepárense porque estamos entrando al Área X. Existe un lugar apartado de todo que por fuera parecen ruinas. Y en este mismo instante estamos conectando nuestras antenas con el Área X. Estas son las instalaciones secretas de la señal Ciencia y Misterios. Prepárense muy bien porque están ingresando a una locación prohibida. No todo el mundo puede entrar al Área X. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno. Hoy te voy a hablar de ovnis, pero no te voy a hablar de ovnis. Te voy a hablar de lo que significa cuando se presentan a veces los trabajos, un poco recuperar el término de la sigla, del concepto de objeto volador no identificado. ¿Por qué creo que es necesario hacerlo? Porque ahora que estábamos en toda esta etapa institucional, donde le requerimos a las autoridades documentación, investigaciones, casos, evidencias, es bueno que hagamos énfasis en cómo definimos las cosas, que es una responsabilidad que parte desde la investigación civil me refiero, pero también cómo lo toman los organismos oficiales. Y quiero mostrarte que a veces se dicen las cosas bien y se entienden mal. A veces se entienden mal porque no las sabemos explicar. A veces se entienden mal exprofesamente para decir lo que se quiere comunicar, que no es lo que nosotros decimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando desde una organización civil investigamos el fenómeno OVNI, independientemente de la hipótesis de trabajo que llevemos adelante, que claramente hoy podemos definir muchísimas, en mi caso particular, la hipótesis de trabajo es la hipótesis extraterrestre. Sin embargo, cuando uno entra en investigación, el objeto de estudio le da lugar a los elementos de conquista, digamos, de lo que se va a obtener, desde una entrevista a un testigo, desde la obtención de muestras físicas para ingresar en laboratorios o para análisis, la búsqueda de información en términos de fuentes periodísticas, históricas, hasta culturales, el tema de obtener elementos comparativos en torno a todo lo que puede ser una evaluación. Sobre todo estamos hablando de fenómenos aéreos que hoy además requieren el mayor nivel de ajuste, de búsqueda, de profundización, porque hay elementos tecnológicos que desconocemos. Recuerdo el informe de los elementos gemelos que hace un poquito más de un mes presentaron tanto el grupo de Guardianes del Cielo Cuyano como el proyecto Hangar 34 de Edición Omni con Chiqui Escalada, donde ni siquiera algunos de esos elementos figuraban en los programas satelitales. Y además el hecho de que hoy hay programas satelitales que no tienen actualizaciones, ya sea en las AP de las aplicaciones de los Android o los dispositivos, y en las computadoras, en las PC, en los programas de PC, por lo cual es bastante complejo y profundo todo esto. ¿Por qué aclaro esto? Porque no sé otros grupos de investigación, pero sí sé lo que hacemos muchos de nosotros, que es investigar profunda y objetivamente la obtención de elementos para evaluar un caso
ante una denuncia de una manifestación inusual, aérea o terrestre, o anómalo, como les guste llamarla, que es una discusión que todos nos debemos, digamos, cómo epistemológicamente definimos estas cuestiones, con la incorporación de nuevas tecnologías, los drones, por ejemplo, y otro tipo de tecnologías, al presentar un informe. El informe, más allá de la hipótesis que profeses, es netamente objetivo, por lo cual cuando definimos un objeto volador no identificado, por más que haya millones de voces que digan que está contaminada por la cuestión extraterrestre, en realidad es algo que debemos recuperar como concepto, porque todo termina definiendo lo mismo: fenómeno aéreo no identificado, fenómenos aeroespaciales, fenómenos aéreos inusuales, que es un término que a mí particularmente es el que más me place, digamos, definir, o FANI, bueno, que es un vocablo que se está definiendo más a nivel de Sudamérica. Por otro lado está en quienes profesan investigaciones oficiales, no todos, porque hay mucha gente muy abierta y que pone la situación en su debido lugar, malinterpreta en alguna circunstancia lo que nosotros elaboramos y presentamos, poniéndole la caracterización automática de cultura o concepto extraterrestre en nuestros informes, cuando nunca lo decimos ni lo manifestamos. Y esto creo que termina siendo también caer en lo que muchas veces a los propios investigadores del fenómeno ovni, ufólogos, ovnílogos, según como decía el amigo Fabio Serpa, nos recriminan el hecho de contaminar escenas, informes. Bueno, estamos siendo testigos de un hecho realmente trascendente. Los organismos oficiales de investigación terminan ubicándose en el mismo lugar del cual acusan a los investigadores civiles. Por lo cual creo que la conclusión que uno puede definir rápidamente es que cuando un organismo o un investigador que representa un organismo oficial, porque estamos hablando de organizaciones oficiales, todo lo que son versiones periodísticas tienen la posibilidad, o ese bonus track, o ese campo, ese territorio, para dejar fluir la pluma y expresar más allá de los límites convencionales de una investigación científica. Aunque creo que cuando uno avanza sobre una investigación periodística no debe caer en el déjà vu de hacer lo que en realidad una fuente periodística debe esbozar, que es confirmación de fuentes, justamente, ¿no? El hecho de hacer una definición y poder constatar o contrarrestar esos elementos con la fuente directa. Y hoy en día estamos viendo todo, más allá del tema OVNI, cómo se cae incluso los grandes medios de comunicación, por lo cual, digamos, vamos a excusar en ese sentido quizá a los más pequeños, periodistas o medios, porque hoy es un error recurrente que realmente deja bastante que desear el hecho de chequeo de fuentes. Esto mismo nosotros lo planteamos en miles de versiones cuando presentamos que son esbozos de ediciones digitales o fraudes o fake news, y que los medios, sobre todo los más importantes, como les decía, ni siquiera nos da la posibilidad de poner la explicación coherente que contrarresta la noticia del fake news o la edición digital o lo que sea. En ese sentido, la responsabilidad de un organismo oficial está encuadrada en todo lo que es el protocolo científico, pero el protocolo científico nos lleva a hacer un abuso, por ejemplo, de la navaja de Ockham, como que si no podés determinar hasta un lugar, aplicás navaja de Ockham como si fuera un bono de descuento de supermercado. Entonces ahí es donde empezamos a evaluar que quizás las personas que creíamos con un elevado nivel de capacitación para llevar adelante investigaciones de este tipo, quizá no están preparadas para llevarlos. Eso por un lado. En este sentido, creo que esa no es la explicación. Creo que sí hay una corriente tendenciosa que pretende, además, por suerte con poco éxito, de escalar a nivel internacional, de un poco boicotear casos importantes, y no estoy hablando de extraterrestres, sino de anomalías, donde después de aplicar
un montón de filtros, de situaciones, y esto hago otro hito y otro ítem. La verdad que sería muy bueno que las investigaciones se hagan directamente entrevistando a los testigos y además tomando noción de las cosas que ponemos, porque a veces nos encontramos que los informes tienen debilidades técnicas manifiestas e importantes y sin ningún tipo de revalidación, porque cuando nosotros, que somos los que no aplicamos método y todo, hacemos revisiones de algunas investigaciones, nos encontramos con errores de semejante magnitud, como por ejemplo evaluar si un farol está ubicado en la parte alta de una escalera o en la vereda, que quizá eso pudiera explicar que si ya es difícil explicar que un haz de luz apunta solo a una dirección, cuando está en una altura y con los grados y con edificios y estructuras colaterales, directamente no tiene ángulo, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a hacer revisiones de esa característica y se encuentra con errores de semejante nivel de torpeza, habla de varias cosas: de la falta de peritaje en terreno, básico; de la falta de profundizar con las fuentes directas, básico; y sobre todo con la falta de actitud para establecer un criterio más amplio, digamos, las cartografías, los mapas en el lugar, fotografía, peritaje fotográfico, en fin, un montón de herramientas que no quiero aburrirlos con este comentario. Me encanta estar hablando de esto en Área X. ¿Saben por qué? Porque empezamos a hablar después de mucho tiempo de las cosas que hay que hablar. Y en ese sentido, cuando nosotros en el campo civil manifestamos hoy la presentación de un informe, seguramente nos va a faltar mucho todavía, porque a diferencia de un organismo oficial, tenemos muy limitado el acceso a la información, muy limitadas las herramientas, pero todavía, por suerte, no tenemos limitado el conocimiento. Y en ese sentido, tenemos la amplitud de saber que todo el tiempo nos tenemos que capacitar para estar a la altura de las circunstancias. Y eso es lo formidable de estos tiempos, porque hoy un investigador civil o un equipo de investigación civil, quiero corregirme, un equipo de investigación civil, a pesar de todos los limitantes que les acabo de manifestar, tuvo la capacidad y tiene la capacidad de referir elementos sustantivos y profundos con fuerte y contundente elemento evidencial y fundamentado, a diferencia de la no intervención de un organismo oficial que tiene presupuesto, estructura, pero que no tiene la actitud, y entiendo ya a esta altura que ni la posibilidad de salir a investigar nada. Así que para mí es muy importante hacer esta diferencia, porque a partir de ahora, cuando nosotros presentemos los informes a todos los amigos que nos están oyendo hoy en Área X, sepan que nosotros no estamos hablando de extraterrestre, por más que, como en mi caso, investiguemos la hipótesis extraterrestre. Simplemente de lo que hablamos son de peritajes, y esos peritajes están desprovistos de elementos tendenciosos a lo cual nos quieren referir cada vez que hacen manifestación de nuestros informes. Eso es lo más importante que tengo para decirles hoy en día, porque lo otro más importante es el tremendo orgullo que tengo como investigadora argentina, de todos los colegas que en referencia a estos hechos hacen un increíble trabajo sin que les pague el Estado, simplemente por una vocación y un compromiso de un tema controversial, pero que a todos nosotros nos encanta y nos apasiona, pero fundamentalmente nos pone en el lugar de hacerlo con elementos válidos, hablar con la verdad, por lo menos a lo que nosotros creemos que la es, con herramientas importantes en búsqueda del conocimiento y con mucha ética investigativa. Así que, amigos de Área X, un gran abrazo y espero que disfruten de este increíble momento y espacio. Chau, chau. Tras la intervención de Andrea Pérez Simondini, nos metemos en el caso Julio Plattner con Juan Acevedo Peinado en Área X. Sábado de Área X, instalaciones secretas de la señal Ciencia y Misterios.
Solicito ingreso protocolo primario, reconocimiento de voz. Clave, Anima Mundi. Solicitando activación del algoritmo de reconocimiento facial. Clave, Big Picture. Inicio entrada, banco de memoria virtual. Código Alfa, Charlie, Victoria, Delta, 2. Codex, Hildebrand F. Comenzar entrada. Hola, 1, 2, 3 probando. Este es un comunicado para Área X. Código verde. Número de entrada 9 8 1 9 8 3. Caso Julio Plattner. Para que quede registro en la bitácora del área, contamos que tuve la suerte de conocer a Julio Plattner personalmente en el año 1994, dentro de lo que fue el marco de las investigaciones para el libro Los Extraños, escrito junto al doctor psiquiatra Néstor Berlanda. Lo había conocido en otras oportunidades también, a través de los videos de los encuentros que habían tenido mis compañeros, que increíblemente uno de los primeros grupos que habían podido investigar el suceso acontecido el día 9 de agosto de 1983 en Winifreda, ¿sí? La Pampa, había sido nada más y nada menos que el grupo IBE, que el día 13 de agosto logra pasar por Winifreda, conociendo el caso y retomar los primer contacto con el perceptor, en este caso Julio Plattner. Julio era una persona afable, moderada, callada. Era una persona no para nada afecta a grandilocuencias ni nada que se le parezca. Julio no era un fabulador, Julio no era un mentiroso, Julio no era una persona que tuviera un desorden psiquiátrico o psicológico que pudiese ser descrito de una manera sencilla. Definitivamente era un vecino querido por su comunidad, un pueblo pequeño en La Pampa en los años 80, que se dedicaba a la venta de semillas, o sea, que se dedicaba al agro. Muy querido por su familia, con sus 3 hijos, su esposa, que increíblemente es pariente de la esposa de mi padre, ¿sí? A través de la familia Urracher y la familia Ressler. Así que yo tenía conocimiento justamente de Julio por otro lado completamente diferente, que era por el lado de Eugenia Wilhelm, que es la esposa de mi padre. Interesantemente, las charlas que tuvimos con Julio fueron muy reveladoras, dado que en aquel momento él decidió de cortar un poco con el silencio de algunas de sus otras experiencias que había tenido luego de aquella del año 1983, que seguramente es por muchos conocida. Julio sale de la estancia de la familia Fisher aproximadamente a las 19:30 horas. Se baja para abrir la tranquera para salir con su camioneta Fiat, y se encuentra con una luz muy grande que le ciega prácticamente la vista y los ojos, y en ese momento él se ve en un momento a otro, ¿sí? En un lugar sin ángulos, de un color, recuerdo que él contaba que era de un color beige, con 4 figuras, 3 de connotaciones masculinas y unas de connotaciones femeninas, justamente por el tema de sus pechos y su forma, su cintura. Él decía que era muy concreto, que era mujer. Nunca puede llegar a distinguir si tenían puesto o no un traje muy ajustado al cuerpo, incluso en su cabeza, cara y orejas. De acuerdo a lo que describa, da esa impresión. Sí recuerda un dato interesante, que eran botas, pero lo más importante que Julio dijo siempre, y yo lo escuché de boca de él
en aquel momento era la gran paz que él había sentido sentado en ese sillón, como si fuera un sillón de odontólogos. Una de estas figuras hace como una extracción de sangre con un objeto, con una parte sólida y una parte flexible, y luego se alejan, y cuando hay un dato interesante: cuando él se quería mover sentía que había algo invisible que le impedía moverse, como si chocase contra algo, de lo cual se condice también con lo acontecido en otro de los casos, que es nada más y nada menos que el caso de Juan Pérez. Lo cierto es que Julio, cuando puede moverse, se encuentra nuevamente en su camioneta a casi 19 kilómetros de distancia del lugar donde la experiencia había empezado. Al otro día, al mediodía, visita en el club de la localidad de Winifreda el doctor Adolfo Pizarro, que es el que va a dar la versión más interesante desde el punto de vista médico y la credibilidad del testigo. Sumamente interesante el hecho de que a la altura de la flexión del codo, esta persona, Julio Plandner, para nosotros el perceptor, para el resto el testigo, tenía una especie de venipunción no común, sino compuesta por varios pequeños puntos donde parecía, más que haberse introducido una aguja, haber sido aspirada la sangre por presión, lo cual generaba una pápula hinchada, descrita por el médico y amigo, obviamente, también de Julio. Hubo varios estudios, luego recuerdo que también estuvo en aquel momento, fue muy conocido por el caso de la investigación de Fabio Serpa. Pero un caso interesante es que los cables a la altura, ¿sí?, de la tranquera de los Fisher, el mismo día de la experiencia de Julio, aparecen cortados, e incluso los de telégrafo, que deben ser reparados rápidamente por la gente de correos. ¿Qué fue lo que cortó estos cables y produjo esa luz intensa de la que Julio recuerda? Julio en ningún momento habló ni de naves, ni de nada por el estilo. Tampoco habló de seres, habló de personas, ¿sí? Es muy interesante tener en cuenta estos puntos, sobre todo porque los vamos a encontrar en otros casos, no solamente en el país, sino en el resto del mundo. Cuando volvimos a hablar con Julio en el año 1994, fue la última vez que yo lo vi. Estoy haciendo memoria, ¿sí? Porque posiblemente lo haya visto en algún programa de televisión luego, pero la última vez que hablamos largo y tendido fue en esa fecha, donde él, vuelvo a insistir, se abrió y nos contó otras experiencias que había tenido junto con su esposa, y sobre todo una experiencia que había tenido justamente en ese año 94, en una parcela de girasol, donde había aparecido tan comúnmente, una marca circular, un aplastamiento circular y un achicharramiento de las plantas de girasol, el cual él no podía entender. Él recordaba que muchos de los tallos estaban como doblados a mano en formas de zigzag. Solamente puedo decir que es un elemento notorio. Quizás puedo decir que está relacionado con otros sucesos, como son los conocidos crop circles o círculos de Serian. ¿Están relacionados estos sucesos? ¿Son aislados? Preguntas que nos quedan y que seguramente todavía vamos a tardar un tiempo en tener una respuesta. Lamentablemente hoy, Julio, ese hombre, yo digo que su altura, un hombre grande, o sea, se comparaba con su bondad, se comparaba con su bonomía, se comparaba con su honorabilidad. Julio también dijo algo muy importante que quiero compartir con Zona X. Julio dijo que él reconocía que luego de esta experiencia le había tenido un crecimiento económico muy particular, como si la experiencia le hubiese ayudado a él a tener cierta percepción particular para los negocios, ¿sí? Pero sobre todo para anticipar errores que podían haberle costado mucho dinero. Pero lo más importante de todo, él decía que sentía que había crecido como persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, antes de esta experiencia, él decía que era una persona muy rencorosa
y que luego él se había dado cuenta de que podía juntarse con personas que él sentía que habían sido o habían obrado de manera complicada para él, y sin embargo podía sentarse a hablar con ellos sin ningún tipo de rencor. Cuántas cosas que pueden haber quedado en el tintero, que podemos haber hablado o no. Sin embargo, reconozco que tanto con el doctor Néstor Berlanda hicimos el mayor intento para obtener la mayor información posible que ahora brindamos para la bitácora de Zona X. Solo me resta decir que tengo el mejor de los recuerdos, y como psicólogo clínico profesional no tengo ninguna duda en absoluto de que se trataba de un perceptor confiable de este fenómeno tan increíblemente complejo al cual nos enfrentamos a lo largo y a lo ancho del mundo, y que estamos ahora intentando generar este banco de memorias para Zona X. Sé de que son instalaciones pero muy especiales, a cargo de seguramente la persona que está a cargo de guardar esta información que estoy brindando en este momento. Sin más, me despido, y seguramente estaremos en contacto para otro código verde, ¿sí? Y otro número de serie de otro de los casos que seguramente estaremos aportando para la base de datos informativa de la Zona X. Cerrar. Entrada. Banco Memoria Virtual. Código. Alfa. Charlie. Victoria. Delta 2. Codex. Hildebrandt F. Empezar proceso de encriptación primaria. Cerrar programa. Un repaso excelente de Juan Acevedo Peinado sobre el caso de Julio Plattner. Y ahora nos metemos con Rodrigo Fuenzalida desde Chile. Seguramente los va a dejar pensando. ¿Qué tal? Estimadas amigas y amigos de la señal. Por acá Rodrigo Fuenzalida desde Santiago de Chile, en un especial para Área X. La historia que voy a contar la encuentro muy interesante, porque son parte de esas historias que uno recopila y te toca en alguna medida vivenciar los efectos del acceso a una experiencia anómala de alta relevancia. Me voy a remontar al año 1992, cuando recibo un llamado telefónico para visitar efectivamente a una familia que estaba viviendo una experiencia de alta extrañeza. Me encuentro con uno de los primeros testigos, llamado Felipe, y él me señala que en su hogar había apariciones continuas de luces, esferas, que se paseaban prácticamente por toda la casa, y comenzaba esto con una especie de flash. Aparecían estos flashes y estas esferas haciendo un verdadero tour por la casa. La verdad es que estas experiencias fueron como increciendo. Cada vez estos objetos se hacían más presentes. En una oportunidad ellos me señalan que escuchan los gritos de un miembro de la familia, un tío que vivía con él también. Van a una de las habitaciones junto con su abuelo, abren la puerta y se encuentran con que el tío estaba apavorado mirando al suelo directamente, y había una esfera, estaba esta esfera ahí posada sobre una pequeña alfombra, y en ese instante no hallaron mejor cosa que tomar frazadas e intentar atrapar esta esfera. Lanzaban las frazadas sobre la esfera y la esfera decía el quite, como que no se dejaba atrapar por ningún medio. Uno de los aspectos, yo diría yo, más potentes aconteció tiempo después, cuando recibo un llamado a mi casa a las 5 de la madrugada con un grito
de pavor, señalándome: los ET están acá, los ET están acá. Ante esa situación, obviamente, me dejó un poco descolocado que te despierten a esa hora con un semejante mensaje. Yo les dije a esta familia que estuvieran tranquilos, que iba a estar a primera hora. Al otro día me encontré en el hogar, había llegado otro investigador también, y la familia estaba completamente desorganizada, en shock. Hablé con el abuelo, que era como el patriarca de la familia, y él me señala que a una hora determinada apareció uno de estos flash potente, y en el pasillo, y él se levantó con una linterna y contempló nuevamente una esfera viajando por el pasillo de la casa. Él camina y pasa y va en dirección efectivamente hacia la cocina, es decir, pasa al lado de la cocina, y por la puerta de la cocina, hacia la puerta que colindaba con el patio, ve 3 bultos. Él se aproxima a ver estos bultos y me cuenta que habían 2 bultos pequeños y un bulto más grande al medio, como custodiado. Y este bulto, esta figura, este bulto del centro se enciende, se ilumina completo y empieza a levitar. Y cuando pasa esto, él parte corriendo a buscar a su hijo, y salen los dos a enfrentar esta situación. Tengo entendido que agarraron una escoba, no sé, algo así, y van caminando en dirección derechamente hacia la cocina, cuando contemplan hacia el living que habían 2 figuras, 2 seres humanoides muy altos. Y es en ese instante que me llaman por teléfono. Me dicen que en un minuto estos seres caminan hacia atrás y se funden con una ventana que había y desaparecen. Realmente la experiencia fue impresionante. Lo más asustado es que el investigador que llegó previo contaminó un poco la conciencia de estas personas, señalando que él creía que estaban ahí porque se querían llevar a algún miembro de la familia, lo cual los tenía sumamente nerviosos a todos. Yo le dije que no, que eso eran especulaciones, que nadie podía aseverar una cosa de ese tipo, y que esto probablemente no iba a parar. Finalmente es aquí como cuando la ufología choca un poco o se funde con las experiencias de tipo más bien paranormal. También se funden estos 2 fenómenos, ¿no? Un dominio del tiempo, un dominio de la materia a unos niveles increíbles, y una sectorización, como que fuera un foco de algún tipo de experimento por parte quizá de la inteligencia alien. Realmente una tremenda historia, y lo más interesante de todo, que estas historias van a continuar, van a seguir sucediendo. Saludos para el X. Carlos Alberto Yurchuk inauguraba este año el Área X con una reflexión respecto al fenómeno y sus partes más oscuras. Lo vemos ahora en Área X y la señal Ciencia y Misterios en este especial. Hola. Soy Carlos Yurchuk, transmitiendo desde La Plata, del canal Demonios. Espero que esta señal llegue hasta el Área X. Quería comentarles que allá por la década del 70 hubo un aterrizaje en las afueras de La Plata que tuvo mucha trascendencia en su momento. Fue un caso muy conocido dentro de la casuística argentina. Básicamente lo que ocurrió es que una persona siente un ruido, y cuando sale al patio de su casa
observa que desde el terreno de la casa de al lado se eleva un objeto del tamaño de un auto pequeño. Se eleva y desaparece rápidamente en el cielo. Ese objeto dejó en el terreno una huella circular, una marca circular, y también pequeñas marcas que salían de esa marca circular principal y se dirigían como pisaditas, como pisadas, hacia un laurel que estaba en el lugar. Inclusive había quedado como una mancha en el laurel, en las hojas del laurel. Ese caso, por supuesto, pero muy resumido, tuvo, reitero, mucha trascendencia en la casuística argentina. Con los años tuve la oportunidad, junto a Carlos Ferguson, de visitar a los dueños de esa casa, ir al lugar, ir a la casa, estar con los dueños. Y como siempre ocurre, cuando uno va a reinvestigar un caso, muchas veces se encuentra con sorpresas. Y esta vez no fue la excepción. Luego de estar 1 hora, casi 2 horas charlando con los testigos, con los dueños de casa, recorriendo inclusive el terreno, el patio, que de hecho no había cambiado prácticamente nada en tantos años. Inclusive cuando uno veía las fotos antiguas del momento del suceso, del lugar, con las que habíamos sacado nosotros, eran idénticas. O sea, hasta estaba el alambre donde se colgaba la ropa y todas esas cosas. Luego de estar, como decía, 1 hora y media hablando con los dueños de casa, nos empezaron a contar la segunda parte de la historia. Nos dijeron que esa noche, en la habitación de los hijos, habían aparecido unos seres pequeños que se pararon al lado de la cama donde dormía la hija. El hermano fue testigo de esa aparición. Esta segunda parte de la historia nunca se conoció, pero lo que me lleva a contar este hecho es para destacar lo que yo llamo la dualidad del fenómeno. El fenómeno es dual. ¿Y qué significa eso? ¿O en qué lo observo? En que el fenómeno es físico, es material, son naves de tuerca y tornillo, pero también es un fenómeno inmaterial. Este caso es un ejemplo típico de esto. Tenemos por un lado el objeto, la nave que aterriza, la nave de tuerca y tornillo, como comúnmente se dice en el ambiente ovni, una nave de tuerca y tornillo que deja marcas, que deja una huella en el terreno, que es observado por testigos, que es
que emite ruido, que produce vibración, es la parte material del fenómeno. Pero simultáneamente ese fenómeno traspasa paredes y llega a la habitación de los testigos. Esos seres llegan a la habitación del testigo. Como ocurre siempre en los casos de visitantes de dormitorio, nunca se puede explicar cómo es que esos seres atraviesan paredes, llegan a habitaciones totalmente cerradas. Esa es la dualidad, un fenómeno material, un fenómeno de tuerca y tornillo, un fenómeno que deja huella, pero paralelamente puede atravesar paredes, puede aparecer de golpe, desaparecer de golpe, puede ser inmaterial. Esa dualidad, reitero, para mí, es una de las claves para entender el fenómeno. Y nos indica que todavía no encontramos, creo yo, una forma, una hipótesis que explique el fenómeno en su totalidad. Tal vez podríamos explicar las tuercas y tornillos como una nave que viene de otra estrella, de otro planeta, y que cruza la galaxia para visitarnos. Eso podría explicar quizás una parte del fenómeno, pero no termina de explicar cómo esa otra parte, la parte inmaterial, intangible del fenómeno. El fenómeno es dual, el fenómeno es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Queda todavía mucho, pero mucho camino por recorrer tras él. Y como siempre digo, ojalá que algún día pueda entrar en contacto, sentarme cara a cara y hablar con la inteligencia que está detrás de este tema. Saludos a todos los amigos de Área X. Nos vemos en la próxima transmisión. Por último, pero no al final, nuestro gran amigo José Antonio Caravaca nos dejó una reflexión bastante profunda respecto a los fenómenos que acompañan al OVNI y todos sus misterios desde España, como les dije, desde Cádiz. Más exactamente, José Antonio Caravaca, para cerrar esta edición especial de Área X con un compilado en instalaciones secretas. El fenómeno OVNI está repleto de circunstancias y detalles realmente desconcertantes y que apuntan en una dirección contraria. Si lo analizamos detenidamente, nos llevan a pensar que la hipótesis de los visitantes alienígenas que han llegado a nuestro planeta con fines científicos, de exploración o incluso turísticos simplemente, pues no parece ajustarse a lo que tenemos acopiado, reunido en la enorme casuística ufológica reunida en las últimas décadas. Y es que durante los años 50, 60, 70, 80, hasta bien entrado la década de los 90 del siglo pasado, el paradigma ufológico se manifestaba con gran profusión en diferentes partes del mundo y parecía que no había ni un solo rincón, ni un solo lugar de nuestro planeta que no hubiera sido visitado por estos misteriosos y escurridizos visitantes del espacio, pero de forma sorpresiva, de forma desconcertante, sin explicación, pues lo que antaño era
una forma de proceder del fenómeno ovni al uso, el presentarse asiduamente en varias partes del mundo, pues esto comenzó a hacer la excepción, no a hacer la regla, y poco a poco, paulatinamente, fueron desapareciendo los casos, los avistamientos, los encuentros cercanos, y ya con la entrada del siglo XXI, lo que en otros tiempos era una gran y manifiesta irrupción de estos seres con sus respectivas naves, pues comenzó a ser como un recuerdo vago. Hay que tener en cuenta, para situarnos en la perspectiva de lo que estamos hablando, que en esas décadas prodigiosas de profusa irrupción del fenómeno y de constantes apariciones, pues podíamos encontrarnos con centenares de encuentros sucedidos en un mismo año. Era como si el fenómeno ovni se desplazara o se manifestara, y para utilizar un símil muy en boga últimamente, como si fuera un virus, como si personas de diferentes partes del mundo de pronto se hubieran visto contagiados por una suerte de epidemia colectiva alucinatoria, la cual les llevaba a tener estas experiencias relacionadas con objetos voladores no identificados y sus ocupantes. Pero lo que realmente otorgaba extrañeza a este fenómeno era que no estábamos hablando ni delimitando todas estas manifestaciones al efímero universo de las alucinaciones, de la psicosis, de los trastornos mentales, sino que todo lo contrario. Muchos de estos encuentros, de estas experiencias que se narraban por parte de infinidad de testigos, evidenciaban que habían estado en presencia de un fenómeno real y físico que había no solo interaccionado con el medio que los rodeaba, dejando todo tipo de marcas, evidencias, quemaduras y demás, sino que incluso podía ocasionar efectos fisiológicos sobre los testigos, sobre las diferentes personas que aseguraban que habían tenido un avistamiento o un encuentro de proximidad con estos artefactos y sus ocupantes. Y esto, a todas luces, invalida la posibilidad, como argumentan muchos escépticos, sobre todo los que se arropan detrás de la hipótesis psicosocial, de que todo el asunto del fenómeno ovni pues fue fruto de una época muy concreta de la humanidad, que, imbuida por el miedo psicológico a la Guerra Fría que se vivía en aquella fecha entre el bloque soviético y el bloque occidental con los norteamericanos, y que la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las esperanzas que había depositado la humanidad en los viajes espaciales, en la incipiente tecnología que parecía que nos iba a hacer la vida mucho más fácil, la irrupción de los ordenadores, la era atómica, la televisión, pues todo esto fue un perfecto caldo de cultivo para que emergiera, para que brotara esta especie de psicosis, siempre desde el punto de vista de los estudiosos más bien escépticos en cuanto a que esto tuviese cualquier tipo de pátina de extrañeza o sobrenaturalidad. Pero claro, la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué, si se trató de un simple efecto de llamada y que de alguna manera contagió o hizo que miles de personas en el mundo, muchos de ellos que ni siquiera tenían contacto o información previa
sobre los platillos volantes pues tuvieran este tipo de experiencia. Si imaginamos que todo fue fruto, como digo, de algún tipo de psicosis colectiva, la pregunta es ¿por qué después de los platillos volantes, de los ovnis, no ha surgido ningún tipo de fenómeno análogo? Estamos hablando de que a raíz de que Kenneth Arnold dijera que había visto una formación de extraños objetos volantes sobre el monte Rainier en Washington en 1947, aquello fue como la mesa que llegó al artefacto, a la bomba, ocasionó una tremenda onda expansiva en los medios de comunicación y sin ningún tipo de parangón con nada que hubiese sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, pues centenares, miles de personas, insisto, en diferentes partes del mundo y muchas de ellas sin tener un contacto directo ni con las noticias, ni con la información, ni de oída, ni de haberlo leído en ningún periódico, de haberlo escuchado en radio, noticias y en televisión, pues tenían e informaban de este tipo de encuentros, lo que a todas luces, si pensamos que se trata de un fenómeno, estrictamente de origen sociológico o psicológico, pues sería también lógico y razonable que a día de hoy pues se hubiera documentado, no quizás con la gran cantidad de avistamientos y apariciones que tuvo o que tuvieron los platillos volantes, pero sí que hubiéramos podido documentar que otro tipo de rumor, de leyenda urbana, pues se hubiese extendido con la misma celeridad y espectacularidad que lo hicieron los platillos volantes. Esto, desde mi punto de vista, es un argumento de peso para evidenciar que estamos ante algo radicalmente diferente a lo que plantean los escépticos, que se trata de algo estrictamente sociológico o puramente mental. Esto sin hablar, como digo, de los numerosos incidentes y episodios donde no solamente se cuenta con el subjetivo testimonio de las personas que aseguran haber tenido una experiencia, sino que viene avalada por una serie de evidencias, tanto a nivel fisiológico como en pruebas sobre el terreno, que indican que sea lo que se ha manifestado, tiene una independencia a los testigos, tiene una corporeidad, tiene materia y puede, como digo, interaccionar con el medio y ocasionar diversas secuelas que después pueden ser ponderables, cuantificables y que confirman que el testimonio de una persona viene corroborado por una serie de pruebas. Y todo esto os lo comento porque creo que es interesante comprender qué factores pudieron estar en juego en aquellos años para que el fenómeno ovni se manifestara con la facilidad que se puede comprobar tranquilamente hojeando un poco la casuística y sobre todo la literatura que produjo en aquella década, la última mitad del siglo XX, con infinidad de artículos, libros, documentales, programas de radio y televisión, y que incluso el cine se hizo eco de todo esto porque, como digo, como si se tratase de una pandemia desconocida, pues la humanidad durante un tiempo muy concreto parece que se vio afectada por este virus, entre comillas, que hacía que tuvieran encuentros
y tuvieran una serie de episodios vinculados a lo que la ufología denominó como encuentros con naves y seres provenientes de otros planetas. Pero visto lo visto, y sobre todo comprobando cómo en la actualidad pues prácticamente ya no encontramos incidentes con el suficiente peso y sobre todo digamos calidad con lo que en tiempos pasados encontrábamos prácticamente un día sí y otro también en diferentes partes del planeta, pues nos lleva a pensar que independientemente de la realidad incuestionable del fenómeno ovni, hay una serie de circunstancias y de características asociadas a estas manifestaciones que nos están indicando que estamos ante un tipo de paradigma muy diferente de lo que nos narra o lo que nos intenta trasladar la hipótesis extraterrestre. Si esto se tratase de simples naves espaciales, simplemente, y valga la redundancia, desde el aspecto estadístico, estaríamos hablando que en esas décadas de las que hablaba, pues se habrían producido varios millones de avistamientos, englobando también encuentros cercanos y aterrizaje sobre el terreno, lo que equivaldría a decir que o estábamos siendo visitados por decenas, cientos de civilizaciones extraterrestres, o la gente estaba mintiendo, porque es sensatamente poco viable que, por ejemplo, me remito a España, durante la década de los 70 no había un pueblecito, no había un rincón de nuestra geografía que no contase al menos con algún vecino, con algún ciudadano que asegurara haber tenido algún tipo de experiencia relacionada con el tema ovni. Y todo esto, pues, de alguna manera enlaza un poco con algunos de los preceptos que defiende la hipótesis psicosocial, que realmente indica o señala que los testigos están mucho más vinculados con el fenómeno de lo que la hipótesis extraterrestre defiende, que lo sitúa simplemente como un mero cronista, como un observador independiente que da su testimonio de lo que ha presenciado sin ningún tipo de valor añadido, pero desde el punto de vista de mis investigaciones y de los estudios que he desarrollado, pues indicarían que el testigo, el observador, no es un mero espectador de lo que está presenciando, sino que las personas están muy vinculadas a lo que están presenciando. De alguna manera parece existir algún tipo de vínculo, de estrecho vínculo, de conexión entre el paradigma y los observadores, y esto es quizá uno de los elementos que más nos deberían de hacer reflexionar, el hecho de pensar que el fenómeno está vinculado, relacionado muy íntimamente con los testigos, y que más que tratarse incluso de apariciones esporádicas provocadas por el vuelo o aterrizaje de una de estas naves, quizás estemos hablando de una experimentación que se produce por parte de los testigos, invocando de alguna manera este tipo de manifestaciones, lo que solucionaría en cierta medida el que encontremos tantos episodios y encuentros en tantas partes del mundo, porque el fenómeno no tendría
que trasladarse físicamente de un lugar a otro, sino que entraría en juego esas dimensiones ocultas, esos universos paralelos de los que tanto habla nuestra ciencia y que está siempre detrás intentando descubrir más de lo que vemos con nuestros sistemas de percepción, nuestros sistemas cognitivos, y creo que ahí encontraríamos una clave muy importante para descifrar qué es lo que se puede esconder detrás del fenómeno ovni, trasladando, como digo, todo su comportamiento desarrollado durante décadas pasadas y que a día de hoy prácticamente es un recuerdo que ha quedado en el olvido, si no fuera porque tenemos infinidad de documentos, de archivos, de libros que nos indica que esto ocurrió, pero que en comparación con lo que hemos registrado a partir de la entrada del nuevo siglo, pues evidentemente nos indica que el paradigma ufológico, sea lo que lo produce, pues ya no se manifiesta con la asiduidad que lo hacía en tiempos pasados, y también la forma en que lo hacía pues también nos debe de invitar a repensar todo lo que tenemos acopiado en nuestros archivos y ver cuál puede ser la verdadera identidad o naturaleza de este paradigma tan enigmático y tan huidizo y escurridizo, que a día de hoy, después de 73 años, más de 7 décadas de duro estudio y análisis, pues se sigue resistiendo a ofrecer, a revelar su verdadero rostro. Pero creo que he dejado algunas pinceladas sobre el lienzo para que podamos de alguna manera ver qué es lo que tenemos frente a nuestra mirada, ver qué es lo que el paradigma ha estado ofreciendo, y creo que estudiando y sobre todo desmenuzando concienzudamente todo lo que tenemos registrado hasta la fecha, pues podremos seguir avanzando en el entendimiento y sobre todo discernimiento de lo que nos ha ofrecido el fenómeno ovni. A día de hoy, desgraciadamente, pues ya no tenemos la oportunidad de coger nuestro vehículo, de desplazarnos a un lugar donde hayan tenido un encuentro o hayan presenciado el aterrizaje de una de estas naves, exceptuando casos muy concretos, pero que no se puede hablar de una globalidad como era, insisto, hace ya algunos años. Y creo que todo esto pues nos está dibujando en ese lienzo al que aludía una serie de características, de pautas, de comportamiento del paradigma que lo sitúan más bien en la órbita del ser humano. No que el fenómeno sea estrictamente insisto, psicológico y que no tenga ninguna carga de extrañeza ni sobrenaturalidad, sino todo lo contrario, manteniendo toda esa carga de enigma que tiene el fenómeno ovni, pero que evidentemente, a tenor de todo esto que hemos estado hablando, pues podemos intuir que tiene que existir algún tipo de vinculación entre el ser humano y este fenómeno, y ha habido una serie
quizás de barreras, de fronteras que se han erigido, que se han creado en los últimos tiempos y que posiblemente sean los causantes de que estas manifestaciones pues no se den en la actualidad con el número que lo hacían en décadas pasadas. Y con esta reflexión pues os dejo para que sigáis repensando qué puede ser, qué puede esconderse detrás de este sin duda fascinante enigma. Y así cerramos la comunicación de esta semana. En 7 días volveremos a las instalaciones secretas para conectar otra vez con los misterios y archivos que se esconden en el Área